Este es definitivamente el mejor producto que hemos construido. Yo creo que tenemos una bomba. Definitivamente el único producto realmente para hacer presentaciones interactivas. Y el nivel de las presentaciones es mejor que todo lo que hemos venido como el legacy. Es precisamente como por qué hasta ahora las presentaciones no han tenido esa interactividad con la que estamos acostumbrados en los sitios web. Hola, hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este nuevo capítulo de Alto. Hoy tenemos de nuevo a un invitado como todos muy especial. Es Gonzalo Eney, el founder y CEO detrás de Faces. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Pyme, hola Fe, gracias por recibirme, un honor para mí. Bienvenido, qué gusto, va a estar muy divertido esta conversación. Gracias. Sí, definitivamente va a estar muy entretenida, porque aparte están construyendo in the edge of AI, cosa que nos anima muchísimo. Pero antes de entrar en eso, me encantaría, Gonzalo, que nos platiques un poquito más de esa parte tan única que tienes en tu familia, que aparte es por cómo nos conocimos, Ujú. y nos cuentes un poquito de ti, de tu hermana y qué fue esa educación tan especial, tan diferente a la que normalmente tenemos los latinoamericanos. Sí, yo soy chileno y a los 5 años con mi familia partimos a vivir a Japón. Cosa ya inusual, más inusual aún en los 90 que fue esto, donde todavía era un mundo pre-internet masificado, digamos, donde la manera como de comunicarse era por teléfono, por fax incluso. Entonces nos fuimos todos a esta como finalmente gran aventura, diría. Lo veo así, estoy muy agradecido de que sea parte de mi historia, de ver cómo mis padres, somos 5 hijos nosotros, de ver cómo mis padres, mi mamá esperando a mis hermanos pequeños, que además resulta fueron gemelos, con mis 2 hermanas, todo este choclón, ir como realmente al otro lado del mundo, hablando un inglés todavía básico, diría, como en busca de mejores oportunidades y también de aventurarse. A mi padre abrió la oficina de una empresa papelera grande, que se llama CMPC, una empresa papelera grande chilena, y abrió el mercado Asia, en ese minuto en Tokio. Entonces yo me tocó también verlo a él abrir, no sé, China. China era cerrado y se abrió en ese entonces. Entonces tener que moverse por el interior de China negociando, logrando que compraran esta madera para que después hicieran lo que hoy en día hacen es muy obvio, pero en ese entonces quedaban muebles, papeles, un montón de cosas. Entonces fue una aventura muy linda y personalmente lo viví. Japón es un país como bien único, bien mágico diría, y especialmente para un niño y además seguro. Entonces yo podía, del colegio yo me iba en metro muy pequeño y siempre divagaba y me perdía y podía imaginar, veía las tiendas, las cosas, entonces como que despertó mi imaginación. El mundo no es solo Chile, sino que hay muchas nacionalidades, muchas personas, muchas religiones, muchas formas de hacer las cosas y a pensar un poco como desde ya, desde ese entonces en global. Y entonces muy agradecido de la experiencia distinta. Y nos hizo una familia bien unida, un vínculo irrepetible por lo único de la experiencia. Oye, y la verdad es que la cultura japonesa, que es muy diferente a la latina en muchas cosas, pues es Ujú. súper interesante y intrigante y disciplinada. Algo que te habrá quedado de esa infancia que puedas decir, bueno, me ha hecho como emprendedor. Sí, y es algo que uno va mirando para atrás, no sé si era consciente en ese minuto, pero permea, porque fueron muchos años, además, no sé si lo dije, pero fueron 7 años en Japón. Y yo de Japón me quedo como con el amor por las cosas bien hechas, por la dedicación en el diseño de la experiencia del producto, ponerse en el lugar del usuario, esa cosa más detallista, muy propia de su cultura. Y es como una cualidad casi de respeto al artesano, ¿no? Total. Ahora que lo dices, pues obviamente Jimena y yo nos acordamos, nos hace recordar todas las conversaciones que hemos tenido de producto y efectivamente hay un lado artesano de tu lado, lo enormemente positivo de eso y con los frenos de un Que también trae. artesano, ¿no? Exacto, de que tiene que ser perfecto para que salga, tengo que Sí. entender todas las consecuencias de todo. Es muy interesante lo que mencionas porque, insisto, lo reconocemos en todo el trabajo que hacemos juntos entre High Ventures y Faces. Total, total. En Japón, no sé, el taxista usa guantes blancos. Es a todo nivel. El que hace fideos lo estudia años y después los prepara y nunca termina finalmente. Hay una película muy linda que se llama Jiro Dreams of Sushi, que es de un maestro de sushi y cómo
toda su vida se ha dedicado a la búsqueda de la perfección y tiene 3 estrellas Michelin y qué sé yo, muy famoso, pero para él todavía no ha llegado, no ha llegado a ese ideal porque es innegable. Entonces, no, hay algo ahí que es positivo y hay que también ser consciente de las cosas no tan positivas, pues, no se puede quedar pegado en eso. Y siguiendo con tu historia, ya más tarde en Chile, pues la verdad es Mm. que tienes otra característica muy diferente a normalmente el CEO. No sé si buena o mala también, o quizá también tenga algo bueno y algo malo, pero eres abogado, Gonzalo. Soy abogado, sí. Los puedo representar en Chile si alguna vez necesitan. Eh, No lo aconsejo, pero lo ofrezco. ¿Qué era lo que te gustaba de esa profesión? Sí. Mandándole un abrazo a todos los abogados que queremos tanto. Sí, nada en contra de ellos, por supuesto, indispensables para Jai y para todos los emprendedores. Me gustaban dos cosas. Me gustaba la argumentación, como el poder construir un caso convincente. Eso lo encuentro interesante. Lo aplico hoy en día en otras cosas, digamos, la persuasión, más metido en los negocios. Pero el derecho tiene algo de eso, que eso lo rescato. Y también, la verdad, me gustaba porque era una carrera como difícil. Dentro de... Soy más humanista que matemático. Mis opciones iban ir más por ese lado. Y entonces derecho era como un camino que yo decía, mira, como desde el punto de vista práctico, vas a tener trabajo en el fondo y te puede ir bien y esas cosas me importaban. Entonces yo hice mi elección y me iba bien. Tenía a veces máximas calificaciones, salía con máximas calificaciones de los ramos. Entonces era difícil después ya como cambiar, por así decirlo, pero nunca me encantó. Y hablaba con mis padres, los mayores, me aconsejaban y me decían, mira, termínala. Y por último, después, haz otra cosa. Te fuiste de emprendedor y a hacer marketing, ¿cierto? Sí, sí, me fui emprendedor. Estaba como que consideré distintas alternativas. La verdad, yo creo que ya estaba hasta acá, porque derecho es muy largo y muy dura. Y aparte terminas con un examen de grado, que es como un año estudiando, no tanto, pero muchos meses. Tienes que trabajar para el Estado gratis, 6 meses. Entonces, fue como un camino tan largo y yo no quería saber nada más de derecho en esto. Y voy a hacer algo que realmente me parezca interesante en este minuto. Y yo creo que esa es como la lección que saco de todo esto. Desde ese minuto en adelante yo voy a hacer cosas que a mí me parecen interesantes. Y la vida es una y soy capaz de aprender en el camino. Esta cosa como de tienes que estudiar 6 años para recién estar preparado para poder decir sí, ahora puedo resolver esta cosa. Uno, es falsa, porque todos mis compañeros que salieron de derecho no tenían idea de cómo ser abogado, cómo ser bien realmente, hasta que empezaron a trabajar. O sea, como que cuando empiezas a trabajar es cuando realmente te canta la cosa, lo bajas a la práctica, etc. Entonces, es mentira que uno tiene que estudiar 6 años para poder realmente recién estar listo para una cosa. O en general, yo diría eso. Y segundo, es que no tienes que pedirle permiso a nadie. Si tú quieres hacer algo y tú lo ves y tú tienes esa visión y tú no tienes que pedirle permiso a nadie para poder aprender en el camino y hacer que suceda. Y vivir la vida que tú quieres vivir. Entonces, desde como que eso es lo que yo saco y eso es lo que he hecho desde entonces. Y así que bueno, fue positivo. Estoy contento como ha tenido dándose, pero Y déjame reforzar, porque dices algo lindísimo, ¿no? O sea, no le tienes que pedir permiso a nadie. Jimena no le tuvo que pedir permiso a nadie como ingeniera y emprendedora para volverse inversionista en Venture Capital. Y así las mejores historias, las mejores cosas de la vida es cuando no le pides permiso a nadie. Me parece fantástico, fantástica sí. lección. Y las carreras más interesantes justamente son de esas personas que a veces como que, ¿cómo llegaste a eso? Imposible de diseñar de antemano, imposible. Tienes que dejar que la vida ocurra, darle en el fondo. No le pediste permiso a nadie y emprendiste. Emprendí. Cuéntanos de Exacto. ese primer emprendimiento, cómo fue, qué Yo año, tuve qué un contexto. contexto 2014, el momento como de las redes sociales. Yo, dado que como hablaba inglés, me gustaba la cosa, tenía este background como de Japón, miraba mucho qué estaba pasando en Estados Unidos, qué están haciendo las empresas como más innovadoras. Y habían medios que se estaban como comiendo en el fondo lo digital. Sí, recuerdo. BuzzFeed, Sí. y con una difusión muy apalancada en redes sociales. Entonces lo encontré muy interesante eso. De nuevo humanista, sentía que me gustan las historias, me gusta el contenido. Y entonces decidí hacer varias cosas. Y una de las cosas que funcionó muy bien, le gustaba a la gente, era el contenido positivo. Y logramos construir una audiencia gigante. El vaso medio lleno se llama. ¿Y quién era tu guía, lo que estabas tratando de replicar? Un poco BuzzFeed, diría.
Upworthy también. La meta era como vender publicidad, trabajando directo con empresas, branded content, que hoy en día también es muy común. O sea, los influencers hablan de ti y meten tu marca como en la conversación, pero no es publicidad así pura y dura. Y tratamos de hacer eso y un poco temprano. Construimos una audiencia gigante, más la monetización no fue demasiado exitosa. Y esto junto a mi hermana, a todo esto. Sí, tu hermana emprendedora y una jugadora clave el ecosistema emprendedor de la región es Paula de Plátanos. Y yo le invité, ven, hagamos esto juntos, y fue muy bonito. Y fue una entrevista a Y Combinator, de las pocas empresas, antes de que no había habido ninguna empresa chilena en YC. Entonces fue como, wow, y ahí vine a San Francisco, nos pagaron el pasaje para venir a The Bay, nos quedamos en Mountain View, nosotros estábamos en Chile, o sea, como realmente ver la diferencia me abrió los ojos. ¿Y esto en qué año era, Gonzalo? 2014, 2015. BuzzFeed lo adquirió Huffington Post hace poquito y cerró de plano, ¿no? Volviendo a vaso medio lleno, ustedes siguen creciendo esta audiencia, les abre este mundo emprendedor en Silicon Valley y empiezan a aprender muchas cosas. Te vuelves a la tecnología y te conviertes en product manager. Sí. Yo aprendí, en el vaso medio lleno aprendí mucho de growth. En un año habíamos llegado a un medio de 0 a 20 millones de vistas de contenido mensuales. O sea, realmente habíamos creado una máquina como de contenido. Como había estado en YC, entonces había entendido que habían otras cosas de growth. Me gustó eso. Y yo no había quedado en YC, habíamos estado a punto ahí. Pero no fuimos la primera empresa chilena que quedó. Y yo me enteré que había una primera empresa chilena que había quedado en Y Combinator. Una empresa llamada Fintual, que ustedes conocen muy bien. Y leí el post, me acuerdo de leer el post de Pedro, como él contaba toda la historia, Pedro, el CEO de Fintual, y me pareció como increíble. O sea, me acordaba de haber estado ahí hace 6 meses y ellos lo lograron. Y son este equipo que, a diferencia de nuestro equipo, éramos buenos, pero no éramos técnicos. Ellos eran hiper técnicos. Decía, estos son unos genios. Quiero trabajar con gente como ellos, porque son extraordinarios. Esa era mi impresión después de leer el post de Pedro y después de un poco de leer los backgrounds, etc. Eso nos pasó exactamente lo mismo a nosotros. Nosotros pensamos exactamente lo mismo. Tú decidiste trabajar con este equipo y nosotros decidimos invertirles con Ham Ventures. Impresionante. Exactamente. Y entonces yo fui y le escribí a Pedro, le dije, hola Pedro, vi que entraron a YC, que se iba a levantar una ronda. Me imagino que el objetivo es crecer. Yo algo sé de growth. Mira, hice esto. Me dijo, ven a la oficina. Y ahí nos juntamos con Pedro, con Agustín, conversamos, me mostraron. Ahí todavía estaba Plátanos en la oficina. Claro. El Plátanos y Buda. Pero el Plátanos que era Software Factory. Plátanos Software Factory. Entonces yo llegué a ese mundo, a esa oficina, y me fui. Y a la semana volví con un plan de growth. Había estudiado, había visto, y le dije a Agustín, te quiero mostrar esto sin compromiso. Ya, perfecto. Nos sentamos, le dice, mira, esto es lo que podemos hacer en growth el primer año. Mira, contenido, SEO, hagamos referidos, tal. O sea, hice como una estrategia así como de un año. Y le dije, si quieren hacerlo, cuenten conmigo. Ese fue como contrátenme. Y les gustó y me contrataron. Entonces yo entré como empleado número 11 de Fintual. Y me cambió, fue como, no sé, la mejor decisión. Menos mal resultó. ¿Por qué dices fue la mejor decisión? O sea, ¿qué pasó ahí adentro? El equipo de Fintual, sentí mucho el cambio, como con una startup común y corriente, a entrar a una startup como con ese nivel de gente al final. Era realmente como, quiero estar acá. Y por otro lado, como, wow, qué intimidante. Algunas de estas personas tienen, no sé, 3 carreras, varios fueron los mejores de su generación, son ingenieros, programan como nadie. Es un equipo bastante peculiar, con mucho carácter, mucho espíritu, digamos. Espíritu rebelde, un poquito tirado como para Asperger también. Entonces era con un humor bien especial. Entonces era un conjunto de cosas, no sé, como que irrepetible. Y con un productazo, como la oportunidad de growth era inmensa. Como el producto está bueno, el concepto está bueno, se está inventando una categoría en Chile de esto. La gente es creativa, no solo programan, escriben, tienen ambición de ir a por todo. Entonces ese conjunto de cosas a mí me formó. Al punto donde yo ya aplicar growth nos fue bien. Y llegamos, hicimos un programa referido, la curva más subiera, o sea, como que partimos bien. Me dieron mucha como flexibilidad. Yo aprendí a programar, o sea, estando en Fintual, después de un año, yo hice un bootcamp, digamos, no con la intención de convertirme en desarrollador, pero con la intención de ir ya más profundo. Como quiero entender como los fundamentos de lo que finalmente que están detrás de lo que estamos haciendo.
Y 3 meses solo programando y Fintual me dio permiso para hacer eso. Después yo volví y creo que fue bueno para todos, digo, porque yo pude tomar más influencia en temas de producto, etcétera. Sigo creyéndolo. Fintual es una empresa de clase mundial, con gente de clase mundial, con gusto de clase mundial, fundadores de clase mundial. Muy top. No, no es sorpresa que ahí mismo te encontraste con futuros socios talentosísimos. Como dices, pues gente muy inteligente llama más gente inteligente y de repente tuviste dos compañeros que hacen cosas diferentes a ti y se complementan muy bien, pero ¿cómo nace entonces la semilla de ustedes poder crear una empresa tan sofisticada y tan de clase mundial como lo era Fintual? El primero que conocí fue a Sofía. Yo ayudé a reclutarlo. Una quiera que hacía clases en diseño en una universidad chilena. Yo le pregunté, oye, mira, estoy trabajando, estoy buscando una persona diseñadora, ¿a quién recomienda? Y me dijo que yo creo que es bueno. Ignacio Sofía, perfecto, pongo en contacto, ya, listo. Pongo en contacto, qué sé yo, le conté que lo que estábamos haciendo y dijo, me interesa. Y después él entró a Fintual, él todavía estudiaba, digamos. Entonces entró a Fintual en sus últimos años de la universidad y trabajaba mientras estudiaba. Me acuerdo de las llamadas de referencia. Ya, sí. Ahí lo escribían así, sí. No lo voy a decir al aire. Pero definitivamente un personaje muy destacado y muy pronto comenzamos a colaborar. Hacer de nuevo por ejemplo, la página, el mismo landing de Fintual, los mensajes, hicimos todo un revamp, el producto, cómo funcionar, y yo presionando el lado growth, como, oye, pero metamos esto para que la gente se meta en este funnel, bla, bla, y Sofía, no, pero como conservemos el gusto, qué sé yo, entonces llegamos a cosas buenas, creo, y entonces siempre, de una u otra manera, nos buscábamos en el trabajo, repensamos como los productos, por Fintual en algún minuto tenía muchos productos de inversión distintos, entonces los repensamos y cómo se iba a ver esto para el usuario, y nos llevamos bien, a pesar de que tenemos harta diferencia, pero es muy maduro, Sofía, y entonces, o yo inmaduro, no sé, nos complementábamos bien. Y luego me tocó trabajar en un equipo con Caco, que es CTO, y se nota, o sea, es como el 10X Engineer, como la definición, y además motivado, ex deportista de alto rendimiento, como un tipo con el que tú quieres como ir a la guerra, diría, positivo. Entonces con Sofía empezamos a pensar, ya después de 4 años en Fintual, o sea, ¿qué podemos hacer? Y si hacemos algo, ¿qué tipo de cosas nos gustaría hacer? Y ahí sale esta locura como de, bueno, ¿y qué pasa si intentamos hacer un producto de clase mundial, de alcance global? ¿Había una nueva tecnología que los llevaba a empujar a querer hacer algo? ¿A que les sirviera más en la sangre el crear algo nuevo? Yo creo el deseo es previo y habían conversaciones y después ya coincidió como con momentos ChatGPT. ¿Qué mes de 2022 comenzaron a hablar? Tipo enero de ese año. De 2022. 2022. O sea, el ChatGPT se lanza en noviembre de 2022. Estaba comenzando y la gente estaba interesada, pero todavía no había una locura alrededor de eso, quizás. Sí, no, nosotros empezamos a conversar antes. O sea, Sí, ya a principios de ese año ya teníamos ganas de hacer algo y estábamos mirando bien. otra alternativa. Y tuvimos la suerte, en realidad, más que como que el impulso de que coincidiera como, wow, AI, y no, definitivamente, o sea, como que hay que repensar el software. Ese fue cuando vimos los LLMs, fue como, hay que repensar la manera en la que se hace software. Y eso nos lanzó como en una exploración enorme, digamos. Nuestro propio ChatGPT Moment, Ujú, Jimena no me dijo hay que repensar el software porque no estamos haciendo software. Me dijo tenemos que repensar el nuevo fondo. claro. Justo en enero, eh, febrero 2023, Mm, justo al mismo tiempo. Es increíble la suerte que tenemos todos. sí. Es No, es increíble. increíble. Qué momento para estar vivo, como dicen. Muy emocionante. Y de ahí empiezan estas conversaciones Ujú. y de ahí a que yo te conocí, que le agradezco mucho a Paula porque estoy segura que durante muchos años le voy a estar en deuda con ella. La primera conversación que teníamos, había otro experimento, ¿no? No conocíamos Faces, no había un Cloud Code, no había un Lovable, no había un Eleven Labs. Era muy temprano, había lanzado esta exposición de ChatGPT 3.5 meses antes, no tenía ni el año. ¿Y qué era esa primera exploración para utilizar esta nueva tecnología? Todo cambia tan rápido, ¿no? Era muy evidente para nosotros que la interfaz del chat para trabajar con AI tenía como varias
como limitaciones grandes, digamos. O sea, como que es más parecido a un terminal, por así decirlo, que a con el GUI, en el fondo, como la pantalla con la interfaz y las cosas que uno puede hacer clic. Y por lo tanto, nos pusimos a pensar cómo vamos a trabajar con AI todo el día, eso es evidente. Hay un problema también de darle como el contexto adecuado al momento en el que tú estás al AI. Yo estoy aquí en este momento y necesito ayuda. ¿Cómo le paso la información que necesita? Y que es un problema que todavía no está del todo resuelto, pero se ha acercado. Entonces hicimos un espacio de trabajo, que era un canvas, así freeform, ustedes se acuerdan, que tenía distintas herramientas para que la persona pudiera utilizar documentos de texto, tablas y un navegador. La persona podía utilizarla y la AI también podía utilizarla. Entonces te metías a un entorno que era un espacio de colaboración entre humanos y AI. Ese era lo que estábamos haciendo. Y que tiene mucho sentido. O sea, tiene mucho sentido, pero creo que como que es una solución. Estás compitiendo al final con tu sistema operativo. Y estás compitiendo con al menos el navegador. Y entonces este canvas que nosotros habíamos armado, por un lado, como que tecnológicamente no iba a podérsela. O sea, como que ya era evidente que tienes que estar una capa más abajo para ser performant. Y por otro lado, ya a nivel como de mercado, era como estoy viendo, ya veo cómo Microsoft está metiendo su Copilot, navegadores. Chrome tiene inteligencia artificial, OpenAI tiene un navegador, Perplexity tiene un navegador, Arc tiene un navegador con AI. Entonces, como que nuestras opciones realmente de ganar ahí eran muy Sí, y bajas. otra forma de verlo es que llegaron 2 años antes. Y 2 años en la era de AI es 2 décadas. Fueron demasiado pioneros de alguna forma. Y puedes hablar también de Cloudwork ahora como respondiendo a esa misma lógica que se lanza este Claro. año. Y es muy probable que finalmente quien lo va a solucionar sea Apple. Todavía no se ha inventado el protocolo, intentos, digamos, hay MCP, qué sé yo, pero no, todavía no está. Pero va a estar y se va a hacer masivo cuando una compañía como Apple lo integre como en su sistema operativo y en su hardware. La verdad es que a nosotros nos voló la cabeza esa primera conversación que tuvimos contigo y me acuerdo que le hablé a Federico y le dije, tenemos una AI latinoamericana que está reinventando la forma de cómo utilizar los LLMs que llevamos usando los 6 meses, porque era la primera vez que conocíamos una interfaz que no era conversacional, sino era un escritorio, que podrías darle todo tu contexto, lo que hoy ya nos parece más un low hanging fruit, único. Y me acuerdo que nos divertimos muchísimo probándola en High Ventures y estuvimos ahí horas dándole y dándoles lata a ustedes con mucho feedback, que a la hora, pues como pasan muchas veces en estas historias, quienes se atrevan a experimentar, pues resulta que ese trabajo no llega a esa luz, pero sirve para formar el siguiente, ¿no? Sí, muy de acuerdo con eso. Finalmente uno, cuando está en la frontera, no hay camino. Entonces uno va experimentando y aprendiendo y juntando como tesoros sobre los cuales después construye. Y salieron como muchas cosas que todavía utilizamos, no solo a nivel como cosas que nos dimos cuenta al trabajar con el LEM, sino cosas a nivel de producto, animaciones, interacciones que todavía podemos usar. Fuera de producto, desde que los conocimos, nuestra primera comunicación, tú tenías algo muy claro y lo habían platicado entre los tres y habían tomado la decisión que esta empresa la iban a fundar en Silicon Valley. La entrada de High Ventures pues era esta cercanía con Silicon Valley, poder tomar sus maletas e irse para allá. ¿Por qué esa decisión? Y cómo ha también influido en la siguiente iteración de lo que pasó en el proyecto. La ambición de tener una empresa global era difícil cumplirla desde Chile. Sentíamos que hay como un lag. Si bien hoy en día la información se difunde muy rápido, incluso, no sé, pues en China puedes tener un VPN y enterarte de todo lo que pasa en Estados Unidos, pero igual hay una cosa como interna como uno conversa y ven que están trabajando otros emprendedores, que es como la pre-Twitter, por así decirlo. Y esas combinaciones con un grupo de gente, estar en el espacio mental, como poner tu bandera y que te la reconozcan, nosotros sentíamos que al final iba a ser muy complicado de Chile. Siempre se puede, digamos, siempre se puede, más difícil. Entonces, si se podía, nosotros teníamos esta ambición de mudarnos para el Bay Area, o sea, y aquí competir, digamos, de tú a tú, todas las empresas de acá. Porque confiamos como en el nivel del equipo al final y en lo que habíamos aprendido y lo que habíamos construido en todo ese tiempo de experimentación. Lo que hicieron muy bien es que la ronda
O sea, nos sumamos nosotros, se sumó Bessemer, que es un fondo extraordinario, que está invertido en las AIs más grandes del mundo y los labs más importantes. Se sumó Pedro con un cheque de Sequoia. Y entonces no es que no llegaron solos, llegaron bien acompañados. Muy. ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, ¿cuáles son estas cosas que tú percibes hacen la diferencia de estar ahí versus estar pegado a Twitter e ir 3 veces al año? ¿Cuál es la diferencia de estar ahí metido? Que te das cuenta como que es real y que es marketing Twitter. Puedes visitar una oficina y ver qué está pasando y cómo están, pero tienes cercanía con personas que después están posteando y las empiezas a conocer. Entonces te das cuenta que tienen una imagen pública también. El hecho que haya invertido, por ejemplo, bueno, ustedes por supuesto, Bessemer. Yo converso con Elliot, entonces tú le haces ciertas preguntas, digamos, cómo lo están haciendo tales empresas con los costos de inference, cómo lo ves tú, y te da una opinión muy cercana. Bessemer pidió que nosotros fundáramos la empresa acá. Y, o sea, era como una condición de inversión. No lo harían, me pidieron por un mail confirmar que la empresa iba a estar based in the Bay. Y por lo tanto es difícil tener acceso a eso si hubiéramos estado en Chile, porque no hubieran invertido, entonces tampoco te empiezas a meter en el mundo. No están las intros, no están los fundadores que uno va conociendo. Uno como fundador igual está la mayor parte del tiempo en lo suyo. Va poco a poco conociendo a personas, más uno a uno, como que te hacen una intro y te juntas, tomas un café, vas a la oficina, visitas. Y empiezas a hacer ese vínculo y eso empieza como como dicen, como a tener efecto compuesto. La diferencia. Bueno, y además uno de San Francisco, como más anecdótico, quizás uno ve más como el futuro. Ahora yo pedí un robot humanoide para mi casa, para que ayude con tareas del hogar. No. ¿Cuál? El Neo. El Neo. El que maneja a un humano atrás. Sí, pero ya tienen cierta autonomía. Mira, mientras me Claro. lave los platos, no me Exacto. importa si es un ingeniero de Harvard o es autónomo, pero... Exacto, y el ingeniero de Harvard lo está financiando el VC Money. Así Para que, lavarte los platos. para lavarme los platos. Mi problema estaría resuelto. Así que espero que durante este año llegue. Y esas cosas solo te van a... O sea, estás mucho más cerca de ese tipo de cosas por estar acá. Y sin duda se contagia. Y como dices, y me parece importante hacer énfasis en eso, el talento de ustedes tres no está un día atrás que el de sus pares que están ahí en sus oficinas, que están en el coworking en el que están, ni en la misma cuadra, ni en la zona. Y eso debe de ser un ejemplo para cualquier latinoamericano que está empezando a emprender. Y esa parte tan padre, luego viene con una parte también que puede no ser tan padre. Hay demasiadas cosas, hay demasiado ruido y hay demasiado como sexy trends en SF que tú y yo hemos platicado mucho. ¿Cómo le hacen también ustedes tres para mantener ese foco y no caer en estas distracciones? Fuimos víctimas igual del hype, como el estrés que te genera, la ansiedad. Como que en cualquier minuto sale una cosa que cambia y la nueva cosa jota y te mató, todo, en teoría. Pero si tú te enfocas en tu insight, en tu usuario, en el producto que estás construyendo, ese es tu cable a tierra. Y sigue habiendo oportunidades y como que esa acción lleva a nueva información y si necesitas cambiar alguna cosa, dado que interactuaste con el mercado, también puedes hacerlo. Y hay que ser como audaz y rápido en ese sentido. Consejo que ustedes muy bien nos han dado, digamos, y me parece, lo agradezco mucho. Hay que mantenerse ahí como en lo que uno cree. Y también las ideas de startup son difíciles de encontrar, porque tienen que ser problemas no obvios, porque si son obvios los va a resolver OpenAI. Entonces tienes que estar pensando en una cosa que te da una ventaja a ti, que quizás es como overlooked y que tú puedes resolver mejor que otro y que va a tener un valor creciente en el tiempo. O sea, como que te agarras de algo que va a ser cada vez más importante. En nuestro caso, esa tendencia es como van a haber cada vez más emprendedores. Te quería pedir que nos cuentes qué es Faces, qué hace, qué problema resuelve y cuál es la oportunidad que tienen ahí. Encantado. Faces es una plataforma que ayuda a emprendedores a hacer presentaciones interactivas. Esto significa que nosotros, las presentaciones son un medio que ha permanecido un poco como pegado, estático, y a pesar de ser un instrumento como de venta y de convencimiento muy, muy importante. Y entonces nosotros que hemos estado construyendo como vibe coding, por así decirlo, con AIs que generan interfaces, encontramos que si tú tomas ese poder de la web
y lo combinas con presentaciones, puedes darle a estos emprendedores un medio que es mucho más rico para que cuenten y vendan sus ideas. Faces es para hacer interactiva. Si tú eres gente de viajes, por ejemplo, y tú normalmente le estás mandando a tu potencial cliente un PDF, tú puedes usar nuestra AI para que de manera muy fácil, muy rápida, generar una presentación que tenga animaciones, que tenga el clima del lugar donde tú vas a estar en vivo, que tenga una calculadora para que tu cliente pueda cotizar distintas alternativas de manera muy, muy amigable, para que puedan impresionarse con el nivel de servicio que tú le estás ofreciendo y finalmente te elijan a ti sobre tu competencia. Lo que me llama mucho la atención es este entendimiento de la emprendedora, el emprendedor, en lo más amplio, ¿no? Es una arquitecta que va a presentar una propuesta de mood board, es un tech founder que va a poner su deck en este formato, es un restaurantero que quiere mandar a potenciales aliados el concepto de su nuevo restaurante. Son millones y millones de personas. Y obviamente los fundadores tech son muchas veces early adopters, pero hemos estado probando el alfa de Faces y es mágico. O sea, no es solo el resultado, que es único, increíble, emocionante, que cumple su trabajo de una forma contundente, sino es la velocidad. O sea, Faces hace una presentación dinámica, rica, en tiempo real, digital, en 10 minutos. A mí me parece un game changer, sobre todo de horripilante resultado del Copilot en PowerPoint y del Gemini en Slides. Es terrible. Y para hablar de un competidor que respetamos, lo decepcionante que puede ser Gamma a veces. Y entonces por lo menos para nosotros es bienvenido y estamos muy, muy emocionados. Este es definitivamente el mejor producto que hemos construido. Yo creo que tenemos una bomba. Definitivamente el único producto realmente para hacer presentaciones interactivas. Y el nivel de las presentaciones es mejor que todo lo que hemos venido como el legacy. Es precisamente como por qué hasta ahora las presentaciones no han tenido esa interactividad con la que estamos acostumbrados en los sitios web. Es donde tú quizás haces un scroll y aparece una imagen de atrás y que te envuelve, que te seduce finalmente, que es lo que está tratando de hacer cualquier emprendedor hoy en día, que de nuevo van a ser cada vez más, y nosotros, nuestra misión es ayudarlos a que sus ideas lleguen y convenzan. Y vemos que van a haber 100 millones de emprendedores más si es que nosotros los ayudamos en este aspecto y bueno, y más cosas. Muy emocionante. Sin duda. Y la otra parte a destacar es lo fácil que es de usar. O sea, no hay otro producto allá afuera que sea tan fácil. Obviamente para quien sepa promptear mejor puede hacer más cosas, pero quien no, de todos modos puede tener un producto y una presentación bien hecha de inmediato. Muchos productos de AI están tratando de cautivar a la misma audiencia, como al Twitterverse. Y hay un montón de gente que recién se está como subiendo a la ola y nosotros estamos preocupados de ello, de esa gente de viajes, de ese creador de contenido, arquitecto, finalmente de ese consultor de liderazgo, de todas esas personas que necesitan estos materiales y nosotros darle este poder del software, el poder de la web en sus presentaciones sin que necesiten saber de software ni de cómo se desarrolla la web. Sin duda. Y ya un poco para concluir, teníamos una pregunta específica por tener todo este conocimiento en growth. ¿Cómo le haces para dar a conocer este producto mágico en medio de este caos de AI y este montón de lanzamientos por todos lados? Sí, muy buena pregunta. Desde que trabajo en growth comencé en 2014, 2015. Han cambiado definitivamente las cosas, pero los principios fundamentales yo los veo similares. El primero es que tu producto tiene que ser wow. Porque cuando alguien se sorprende de usar tu producto y lo hace sentir, oh, yo no sabía que yo podía hacer esto, y siente como que le diste un superpoder, esa persona cuenta. Esa persona cuenta. Y en un mundo donde la competencia por la atención es cada vez más grande, digamos, y uno compite con las Kardashians. La competencia no es solo como con otra empresa tecnológica, sino que es con cualquier cosa que quiera tu atención. Finalmente, el boca a boca creo que es muy importante y la base del boca a boca es que tu producto sea excelente. Y eso es como... en el fondo es la razón por la que también Fintual le fue muy bien.
porque el producto era excelente y la historia era excelente, la categoría, el diseño completo de la historia, de la promesa, de lo que finalmente tiene el usuario, eso ya es como, si eso lo tienes bien, las cosas van a ser mucho más fáciles. Y hoy en día nosotros estamos mostrando qué es lo posible. Esa es la estrategia y la estamos mostrando a través de redes sociales, la estamos mostrando a través de trabajo con influencers también. Como, ¿qué significa hacer una presentación interactiva y cómo te puede ayudar a ti? ¿Cómo habría sido esto estático en un PDF, en un teléfono que no ni siquiera es responsive? ¿O cómo habría sido esta parte del itinerario si el mapa, en vez de ser una foto, es un mapa interactivo y que es cliqueable? Y tú haces clic en un lado y te aparece el hotel en el lugar. ¿Cómo es esa diferencia? Entonces, si nosotros empezamos a mostrar esto de distintas maneras, las personas se entusiasman y se les ocurre qué hacer. Métanse a faces.app. Lo que es impresionante, y hagan lo que sea, puede ser un prompt muy sencillo. Quiero hacer una presentación para presentarle a mis amigos el plan del fin de semana y quiero que incluya estas cosas. Y solito Faces va a crear la presentación, va a poner fotos, ideas. Es así de fácil. A mí lo que me impresiona es cómo se adapta a la experiencia mobile. ¿Qué es el defecto enorme de los decks que tienes que recibes y entonces apenas si ves y luego lo tienes que voltear, pero no se voltea y es terrible. Y en cambio con Faces llega esta presentación mágica, interactiva y simplemente tienes que pasar. Y entonces el acto de seducción, que es una gran forma de explicar Faces, da sin fricciones, mágico. Entonces métanse a faces.app porque vale muchísimo la pena. Gonzalo, la última pregunta y es, ¿qué consejo te darías a ti mismo, a esa versión de 2016 que seguiría en su camino? Muy buena pregunta. Yo diría como, me daría ánimo nomás. Porque igual, aunque yo digo no tienes que pedirle permiso a nadie, y ese es mi mensaje final, igual hay dudas internas en el momento. Estudié cuántos años esta cosa, estoy votándola. Te sientes inseguro a veces de que no sabes cierto tema. Diría, tranquilo, haz las cosas que te parecen interesantes, trabaja duro y se va a ir dando. Confía en eso, confía en seguir tus intereses, en trabajar duro, en aprender y las cosas como que van a resultar. Hay más de un consejo ahí increíble. Oye, ¿qué le dirías a la gente que está emprendiendo hoy? Que está viendo todo lo que está sucediendo y todos los anuncios de rondas gigantes. Y entonces, lo que vemos, Jimena y yo, es que muchos se desalientan porque dicen, no, esto ya lo hicieron, esto ya lo financiaron, esto ya le entró a alguien, hay unos emprendedores o una emprendedora súper potente que ya lo está haciendo, entonces no hay espacio. ¿Qué le recomiendas a aquellos que están a punto de dar el brinco en esta era de AI? Bueno, una cosa es animarlos como a que hay mucha oportunidad. Cuando salió el AI, nosotros fue un momento, el aha moment fue acá en San Francisco. Vinimos a una conferencia en Francisco y nos dimos cuenta como fuimos a una cosa de Figma, estuvimos con varias startups y fue evidente que hay que repensar el software. Ese es como una cosa, pero no solo al final hay que repensar el software, eso fue lo que nos impactó a nosotros porque somos personas de software, personas de producto, sino que hay que repensar industria entera, hay que repensar cómo se hace un estudio de abogado hoy. ¿Cómo se hace? ¿Cuántos abogados se necesitan, digamos, para atender el mismo volumen que se atiende hoy? Entonces, yo creo que es un momento inmejorable para lanzarse. Y a la vez diría, sí piensen en su idea. Hay un mensaje que escucho muchas veces que es como que la idea no importa, es todo ejecución, todo ejecución. Y yo creo que no es cierto. Yo creo que la ejecución a veces te ayuda a encontrar tu camino y tu idea, a mejorar tu idea, sí. Pero tu idea, como el valor de una idea que no es obvia, sobre la que tú tienes un insight distinto de cómo resolver una cierta cosa, sobre la que, digamos, estás agarrando una tendencia de futuro, es una combinación rara. Y entonces sí diría, no hagan una cosa genérica, obvia, sino que piensen profundamente en sus ventajas. A veces esas ventajas son geográficas, eso es evidente, pero estamos hablando de hacer una cosa global. Yo creo que es importante detenerse en eso. Entonces daría esos dos consejos, en mejor momento que nunca, piensen en su diferenciación. Increíble. Gonzalo, de mi lado, nada más que agradecerte que nos hayas acompañado y por la generosidad de contarnos todo tu experiencia y aprendizajes. Y bueno, nosotros de estar junto a ti en este journey. No, Muchas yo gracias. agradecerle la invitación, me divertí mucho y agradecer el apoyo siempre.